el que pues extiende la norma, la restringe, pues dependiendo de las circunstancias del caso. Muy buena tarde, sean bienvenidos todas, todos y todes a esta magnánime conferencia, porque hoy estamos de plácemes en este presidium. Nos acompañan pues personalidades muy queridas, muy admiradas en esta Facultad de Derecho, como es el doctor Sergio Márquez Rábago, el maestro Marco Antonio Aguilera, desde luego, y por supuesto, sí, por supuesto que me siento bastante afortunada de tener a mi lado a una institución de esta Universidad Nacional Autónoma de México, como el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Es para mí verdaderamente una fortuna contar con estos profesores, con estos doctores, con estos investigadores científicos del derecho, y que el día de hoy nos honran y nos complacen con su presencia en este auditorio, que dicho sea de paso, el doctor Burgos Orihuela, el tan recordado constitucionalista de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Sergio y maestro Marco, por llevar a cabo estas ponencias de mucho valor del estudio del derecho. Muchas gracias. Sean bienvenidos, por favor. Bien, damos inicio a esta conferencia, que es la interpretación de la Constitución en el juicio de amparo. Cuando llevamos a cabo o escuchamos el tema de la interpretación de la Constitución por vía del amparo, como que nos quedamos pensando y decimos, caray, que no es el amparo por vía constitucional o por vía de la Constitución. Bueno, es ahí donde está el estudio de los juristas y de los estudiosos del derecho. Sí, este tema es bastante importante, porque con las reformas que se le han, o los cambios que se le han venido dando al juicio de amparo, pues hoy los juristas nos hemos dedicado como el cirujano en una demanda para ir desahogando, desmenuzando, investigando y analizando todo aquel abuso de autoridad, pero hoy nos ponen a los jueces por delante con el criterio. Y es un tanto cuanto dificultoso, pues, por las reformas en materia de suspensión, sobre todo, ¿sí?, con el hecho de dos palabras: orden público. Y ahí es el estudio, es donde el jurista, pues, tiene o deberá tener toda la sagacidad y el conocimiento para poder defender el derecho o los derechos fundamentales de cualquier mexicano o mexicana. Bien, tengo pues el honor de presentarles al primer ponente, que es el doctor Sergio Ricardo Márquez Rábago, en este tema que ya he mencionado. Y bueno, me es para mí muy importante leerles una muy pequeña semblanza del doctor Sergio Ricardo Márquez Rábago. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de carrera titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, institución en la que ha desarrollado una destacada trayectoria académica por más de 2 décadas. Es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Juicio de Amparo, materias que ha impartido tanto en licenciatura como en estudios de posgrado, formado en diversas generaciones de juristas.
En el ámbito institucional, se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos de la UNAM y ha participado activamente en la dirección y evaluación de numerosas tesis de distintos niveles académicos. Ha sido investigador reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Nivel 1. Es autor de diversas obras en materia de constitucional, entre las que destacan Derecho Constitucional en México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, y Jurisprudencia y la Constitución Mexicana, publicadas con la editorial Porrúa. Su producción académica y su participación constante es seminarios y conferencias lo consolidan como uno de los estudiosos del constitucionalismo mexicano y del sistema de control constitucional en nuestro país, a quien les pido por favor un merecido y honroso aplauso. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes en este ámbito académico para intercambiar algunas ideas sobre la importante labor del Poder Judicial en México y de la interpretación de la Constitución por la vía del amparo. Actualmente estamos trabajando sobre líneas importantes, lo que es la nueva formación de una Suprema Corte, de nuevos cortes interpretativos, por supuesto, ¿no? Y eso es algo que no nació hoy, eso es algo que se perfiló y se definió básicamente en el finales del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos George Washington, ¿sí? Dentro de la polémica de la creación de los Estados Unidos, se dio el embate entre lo que es la Suprema Corte y el Congreso, porque decían la Constitución es producto de un congreso de políticos y la Suprema Corte está formada de abogados, es un proceso judicial. La Constitución es una elaboración política. La Constitución, decía Ferdinand Lassalle, es la suma de los factores reales del poder. Y los factores reales del poder no son los juristas, son partes que perfeccionan la normatividad social, pero no son los que hacen el pacto social. El pacto social lo hacen las fuerzas, los políticos, la suma de los factores reales, que sería esa decimanónica definición de Constitución, que se hace prevalecer. La pugna era entre el Congreso y la Corte Suprema y se perfiló en la resolución de un caso paradigmático que fue Marbury versus Marshall, ¿no? Marbury versus James Madison, que era el secretario de Estado, y Marshall, que era uno de los 48 jueces de Midnight Judges que se designan al final del periodo de John Adams. John Adams padre y John Adams hijo, los dos fueron presidentes de Estados Unidos y los dos perdieron la reelección. El primero contra Jefferson, contra Thomas Jefferson, que era su vicepresidente y era el presidente del Congreso. Entonces Jefferson decía, cuando era el presidente del Congreso, que tenía que ser el último intérprete de la Constitución, el que hizo la Constitución, a lo que le llamamos nosotros la interpretación auténtica. La interpretación auténtica de un ordenamiento legal la hace el que hizo la norma, el Congreso, el constituyente. Así, hay 10, 15 métodos de interpretar una norma jurídica cuando resuelves un caso jurídico, ¿ok? Entonces, finalmente, se llega a ese planteamiento. ¿Por qué John Adams nombra a los Midnight Judges? Porque perdió la reelección. Y entonces a sus cuates que se iban a quedar sin chamba los hace jueces penales en la localidad de Alexandria, que está pegado a Washington, que es un pueblito muy bonito, pura casa de madera de 1 piso, 2 pisos, muy bonito lugar. Bueno, ahí los hizo jueces de paz penal.
y a los 48 a 38 les entregaron su nombramiento y entraron en funciones, pero a 4 no. Y de esos 4, John Marshall fue, Marbury fue el primero, y otros 3 más, y como Marbury era el primero en la lista, por eso el caso fue Marbury versus Madison, porque era James Madison el nuevo jefe de Estado, secretario de Estado, que tenía que haber puesto un sello, el gran sello de la nación, y que no lo puso. Y eso fue lo que imperfeccionó el nombramiento y no pudieron tomar posesión. Pues el chiste es que eso llegó a la Corte. Y entonces en la Corte resolvieron que quién iba a ser el último intérprete de la Constitución, si el Congreso o la Suprema Corte. El presidente de la Corte era John Marshall. John Marshall había sido el secretario de Estado de John Adams, que acaba de perder las elecciones, así cosa muy rara. El que no puso el sello fue Marshall, el que era el presidente de la Corte. O sea, en México eso hubiera sido suficiente para declararse impedido, porque era la autoridad que había provocado el asunto, era el que no había sellado. ¿Ok? Pues John Marshall lleva a cabo el procedimiento ante la Suprema Corte, hace togarse a todos los jueces con su toga negra que hasta hoy usan, es el que lo implementó, luego lo copiamos en México, y se hizo 3 preguntas, que si tenía derecho al nombramiento, que si tenía derecho, que si podía reclamarlo, y tercero, si se podía dar la orden de que se sellara y se les entregara el nombramiento. Dijo que sí tenía derecho porque revisó toda la formulación, dijo que sí había remedios porque Estados Unidos era un país de leyes, y dijo que, ay, qué pena, no te podemos ordenar que te lo entreguen porque la ley en la que se bajó tu nombramiento, la ley de circuitos judiciales de Alexandria, es inconstitucional. Y entonces, como es inconstitucional, no te vamos a poder satisfacer tu interés. Con esto, fíjense, John Marshall era del partido que perdió las elecciones, pero estaba ya en la presidencia de la Corte. Perdiendo las elecciones y perdiendo el caso ante el grupo que ganó la presidencia, ganó para la Suprema Corte el poder de ser el último intérprete de la Constitución. Porque decía Jefferson, atacó vigorosamente la presunción y decía, quien hace la Constitución pues la puede variar, por si yo hice, pues la vuelvo a cambiar. Sí, perfecto, nada más que necesitas 2/3 partes de los votos de los diputados, como ahorita, ¿no? Y no es lo mismo ahorita que después de que pasen las elecciones, ¿no? O sea, primero vamos a ver cómo quedan los resultados de votos, ¿verdad? O sea, por eso, esto ya está hecho, y si lo interpreta alguien que ya está constituido, pues esto sigue igual. Pero si lo cambia, si lo interpreta alguien más, las cosas pueden cambiar. Eso fue algo muy interesante, pero ya entrando a nuestro tema, ahí entró, digamos, y estamos hablando de 1800, de 1800, de la etapa de la presidencia de Washington, de Jefferson, de Adams, de los primeros 4 o 5 presidentes de Estados Unidos. Vamos los mexicanos y copiamos prácticamente su constitución y nos equivocamos y ponemos el mismo error de ellos, original, de que presidente y vicepresidente, presidente el que gana y vicepresidente el que pierde. Pues lo que era una tontería, ¿no? Pues, porque imagínense tener al perdedor como segundo, pues todo el tiempo te va a estar atacando. Pero bueno, en la actualidad, ahí se dio el problema, y el problema se resolvió a favor de la Corte, y desde ahí lo siguieron utilizando. Los intérpretes constitucionales en México, nosotros copiamos el modelo americano de impartición de justicia, una Suprema Corte. ¿Quiénes interpretan la Constitución? Todos interpretamos la Constitución, la interpreta el estudiante cuando lee la Constitución, la interpreta el maestro cuando da la clase, la interpreta el académico que elabora un ensayo jurídico, y la interpretamos todos. Pero la única interpretación imperativa y coercible es la que hace el Poder Judicial de la Federación. En México, la Constitución dice que los jueces federales y los jueces locales pueden interpretar la Constitución. La Suprema Corte hasta la fecha no ha aceptado esto de manera absoluta. ¿Por qué no lo ha aceptado de manera absoluta? Porque dice que el control
constitucional y la interpretación la tienen solo los tribunales federales, porque el artículo 133 que dice los jueces de cada estado se apegarán a esta Constitución a pesar de las disposiciones en contrario que tengan sus constituciones o leyes locales, no es aplicable porque hay una interpretación sistemática del 103, 105, 107 y son los tribunales judiciales federales, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que después de 2011 la Corte tuvo que hacer un poquito de dar un poco de oxígeno a esto del control difuso y permitirlo en materia de derechos humanos. Hoy día los jueces locales pueden interpretar la Constitución si se trata de derechos humanos exclusivamente, ¿ok? Ahora bien, ¿quiénes interpretan la Constitución? En las sentencias se interpretan las constituciones, en el amparo directo, en el amparo indirecto, y lo interpretan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todos los medios de control constitucional en los que intervienen, amparo, controversia, acción, ¿ok? Tribunales colegiados de circuito, plenos regionales, solo en amparo, no controversias, no acciones. Y el Tribunal Electoral de la Federación, solo en contención electoral y respecto de los casos particulares, porque pueden declarar la inconstitucionalidad de normas. Ahí me faltó poner el Tribunal Electoral, que sí puede hacer interpretación constitucional. ¿Y a quién obliga? A todos los tribunales inferiores en la resolución de sentencias. Si hay una jurisprudencia que resuelve una controversia, pues será necesaria atención. Lo que hacía el Pleno de la Corte le obligaba a las salas. Hoy ya sabemos que no tenemos salas. Lo que hace el Pleno de la Corte obliga a los plenos regionales, a los tribunales colegiados de circuito, a los juzgados de distrito y a todos los juzgados inferiores, judiciales o administrativos. Para abajo va obligando, ¿de acuerdo? Y si no se acata, pues se incurre en responsabilidad y en posible sanción ante la revisión de un trabajo. Los tribunales no están obligados a seguir sus propias jurisprudencias, sin embargo, para apartarse de ellas deben proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso se interrumpe la jurisprudencia y deja de tener el carácter de obligatorio y se vuelve a las diversas calidades. Jurisprudencia por reiteración, por contradicción, por resolución de un artículo particular. Interpretando nuestra interpretando la Constitución es como llegamos a resolver alguna cuestión en particular para un juicio de amparo, un juicio de controversia, un juicio de acción de inconstitucionalidad. La interpretación constitucional tiene diversos métodos interpretativos. Se argumenta y se interpreta, ¿de acuerdo? Ahora, voy a poner algunos ejemplos, algunos casos para que nos quede claro. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, ¿de acuerdo? Sí, eso lo canta ¿qué? El artículo 3º, fracción 4ª constitucional. Alguien les habla a ustedes, un señor ministro, y les dice, a ver, licenciado, hágame un proyecto de sentencia que conceda el amparo, que la educación pública no se puede cobrar. Y le dice, pero ¿sabe qué? A reserva, hágase otro proyecto que diga que lo niega. ¿Quiere que diga que sí y que diga que no? Sí, quiero eso. Con mucho gusto, mañana los tiene. Es muy fácil, ¿por qué? Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, es una interpretación literal. Así lo dice la Constitución. ¿Y por qué es así? Porque así lo dice la Constitución. Pero queremos que sí se cobre. O sea, hay que interpretar sistemáticamente la Constitución, o teleológicamente, o genético-teológicamente, o axiológicamente. O sea, hay 15 métodos interpretativos. Agarra uno que te lleve al puerto que tú quieres llegar. Por ejemplo, toda la educación que el Estado imparte será gratuita. En 1917 la Constitución decía, en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la educación primaria. En 1934 la educación primaria será obligatoria
y el Estado la impartirá gratuitamente, la primaria. Y entre 46, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Y en 2025, toda persona tiene derecho a la educación, el Estado garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación escolar, primaria, secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior será en términos de la fracción décima del presente artículo y la educación inicial es un derecho de la niñez y responsabilidad del Estado concretizar su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartición por este, además de obligatoria, será universal, pública, gratuita y laica. El fracción 10 es donde está el punto en el que puedes llegar a cobrar. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Se me hace que era la anterior, ¿verdad? Asimismo, proporcionar medios de acceso a este tipo educativo para que las personas cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Aquí tenía, ¿no? Aquí el caso es que dentro de la última fracción, la décima, el Estado puede fijar la obligatoriedad de la educación superior. El Estado puede establecer la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. La autoridad federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Y en esos términos que la ley señale, puede haber la necesaria. La educación superior no es obligatoria, ¿de acuerdo? Pero si finalmente tenemos un elemento de que puede discutirse gratuidad o no gratuidad, cuando dices aquí políticas que señale el Estado en los términos que señale la ley, pues ahí tú puedes darle el encauce para llegar a esto, ¿no? Y genético-teleológicamente, pues puedes ir viendo cómo fue cambiando el artículo, era la primaria y luego era toda la educación que el Estado imparta. Si a mí me dicen y no me explican un problema grave que tenga el país y en su política hacendaria, yo votaría porque la educación pública debe ser gratuita, porque la expresión toda la educación que el Estado imparta será gratuita, pues para mí es una sentencia no bíblica, ¿no?, sino de carta magna, ¿no? Por lo tanto, toda la educación que el Estado imparta será gratuita, no tenemos por qué pagar hasta los 20 ridículos centavos, como diría Barnés de Castro, el día que nos lo dijo ahí en la Asamblea del Consejo Universitario, que había que subir las cuotas y que le costó la rectoría, ¿verdad? Y nosotros 2 años de aislamiento de Ciudad Universitaria. Sí, fueron 2 años, ¿no? Horribles. Pero bueno, para mí hasta los 20 centavos son inconstitucionales. ¿Por qué no los quitamos? Porque da la pauta a algún día modificarlo cuando las condiciones sean necesarias. Por supuesto que le hace falta dinero a la universidad, por supuesto que le hace falta. Y la UNAM es la única universidad pública que no paga la educación. La Universidad de Guadalajara, que tiene más alumnos que nosotros, pagan su semestre. Y en todas las universidades, ustedes son jóvenes muy afortunados y nosotros somos muy afortunados también. Y para último, comentarles nada más la determinación del juez de distrito en materia administrativa especializada en materia de competencia económica de Juan Pablo Gómez Fierro. Miren, interpretar la Constitución, decía Thomas Jefferson cuando estaba la contienda entre el Congreso y la Suprema Corte, que los ministros eran alfareros constitucionales, porque agarraban la norma jurídica y le daban la forma que ellos quisieran. Así como les digo que ustedes pueden agarrarse la pregunta y responderla constitucionalmente, ¿sí? Sí pueden determinar que debe ser gratuita por una interpretación literal, pero con una interpretación axiológica o teleológica podrían llegar a establecer que se puede cobrar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son alfareros, porque ¿qué quieres? ¿Conceder el amparo? ¿Negar el amparo?
El problema con el juez Gómez Fierro fue que dio suspensiones y concedió amparos con efectos generales de una ley. Y digamos que para el presidente de la República, para el Ejecutivo, en ese caso era todavía López Obrador, que el Congreso se le enfrente es muy grave, pero que un juez de distrito pueda parar una ley que va destinada a toda la nación a establecer políticas públicas, pues evidentemente ya dio al traste con todo, ¿no? Creo que finalmente la inquina que tomó el Ejecutivo contra el Judicial, pues no fue justificada, realmente fue un personaje aislado y creo que había maneras mucho más sencillas de resolver el problema. No poner a la elección de jueces y magistrados también a elección popular, porque puso en problemas a los jueces, a los magistrados y al pueblo que los fuimos a elegir, porque no sabemos ni por dónde ni qué hacer, ¿no? Entonces, la interpretación constitucional lleva a donde tú quieras. ¿A qué camino quieres llegar? Los métodos son auténtico, sistemático, literal, integral, teleológico, histórico, genético, genético-teleológico, axiológico. Y todos esos caminos, 5 te llevan para acá y 5 te llevan para acá. ¿Cuál quieres usar? ¿De qué depende? Del auditorio que te está escuchando. ¿De acuerdo? Si yo lo digo en una asamblea de jóvenes de escasos recursos, yo les apuesto que consigo una aprobación del 90% de que la educación debe ser gratuita, ¿verdad? Si lo digo en a otro auditorio, el Estado tiene muchas necesidades, no podemos mandar. Ha habido intenciones desde Carlos Salinas para acá de evitar la universidad por oferta, que somos nosotros, a llevarla a la universidad por demanda, que sería un concepto derechista, ¿no? Que no se ha podido implementar porque no se han prestado las situaciones para ello. Entonces, la interpretación constitucional depende mucho de la política pública y del apoyo público que tienen las determinaciones de este tipo de alcances. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho la intervención del doctor y para avanzar con el programa vamos a darle el uso de la voz a la maestra María de Lourdes Ojeda Serrano. Ella es maestra, destacada académica, profesional del derecho, reconocida por su trayectoria en el ámbito jurídico y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de juristas. Es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en materias procesales y constitucionales, y cuenta con una sólida experiencia en docencia, investigación y ejercicio profesional. A lo largo de su carrera ha impartido la cátedra en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, tanto en programas de licenciatura como de posgrado, formando parte de diversas áreas jurídicas y colaborando activamente en seminarios y proyectos de actualización académica. Su destacada labor docente se ha caracterizado por la integración de enfoques teóricos, prácticos y jurisprudenciales, así como por su impulso en la investigación jurídica rigurosa. En el ámbito profesional se ha desempeñado como abogada litigante, asesora jurídica y participante activa en foros y programas de capacitación especializados particularmente en temas vinculados al derecho procesal, constitucional, protección de derechos fundamentales y administración de justicia. De la misma manera ha colaborado con instituciones públicas y asociaciones profesionales en proyectos de fortalecimiento jurídico, cultura de la legalidad y actualización normativa. Su compromiso institucional incluye la participación en actividades colegiadas, proyectos académicos, elaboración de materias de apoyo para estudiantes y futuras reformas educativas en el campo del derecho. Les pido a todos un gran aplauso a la maestra. Muchas gracias, maestro. Es usted muy amable y gentil en su presentación. Muchas gracias a todos y todes que nos acompañan en este auditorio.
Miren, el mecanismo más importante que tenemos los mexicanos para nuestra defensa en cuanto a los abusos de poder, ustedes saben que es el juicio de amparo. Hace un momento el doctor Sergio nos comentó que dijo que los jueces supremos, que son los ministros, son los alfareros de la interpretación de la Constitución. Definitivamente sí. Pero esta virtud que han tenido los jueces, los ministros y todos los jueces federales para interpretar la Constitución se han ido acotando poco a poco con las últimas reformas en el juicio de amparo, en la ley de amparo. Pero no nada más en la ley de amparo, no nada más en el juicio de amparo. Estamos tratando ahorita este mecanismo jurisdiccional que va enfocado a la defensa de los derechos humanos, pero también ha trastocado a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales, que son los controles jurisdiccionales que precisamente los ministros tienen o tenían, o se les ha ido acotando esa virtud de ser los alfareros de la interpretación constitucional. ¿Por qué? En la última reforma, en la penúltima y en la última reforma del artículo 105, 103 y 107 constitucional, el poder legislativo desafortunadamente torció esa virtud alfarera que tenían los jueces, con una sola palabra, al decir que no hay amparo contra las reformas constitucionales, aún tratándose de derechos humanos en materia constitucional. Sí. ¿Por qué les digo esto? Simple y sencillamente nos vamos al derecho humano, que es la presunción de inocencia con los 22 delitos en el catálogo y donde se aplica la medida cautelar, que es la prisión preventiva oficiosa. Ese es un ejemplo claro. Ya muchos jueces ya no, ni siquiera se dan a la tarea de poder interpretar, porque es bien marcado lo que a la letra dice, ¿sí? Que sobre las reformas constitucionales no hay amparo, así de sencillo. ¿Y hasta ahí nos vamos a quedar los juristas? No, existen otros mecanismos, pero ya es otro tema muy distinto, muy aparte, que son que son los mecanismos convencionales, ¿sí? Donde México es parte de los tratados para la defensa de los derechos humanos en estas convenciones. Pero en lo que se refiere a la constitucionalidad, pues esa virtud de alfarería se ha ido restringiendo poco a poco en estos últimos tiempos. Desafortunadamente, para el individuo y sobre todo para los que representan a los individuos en materia de amparo, se nos ha ido restringiendo esa posibilidad de la interpretación constitucional. Sobre todo con la palabra mágica que les comenté hace un momento, el interés o el orden público. Porque con que un juez nos diga es de orden público, ya es motivo de una posible pérdida en ese momento en cuestión de la defensa de los derechos humanos. Por eso mi participación va enfocada en el sentido que la interpretación constitucional, hoy por hoy, los jueces se enfocan mucho en la letra de la Constitución y ya no les da para más la interpretación o sus criterios, o los criterios de los jueces, o, fíjense bien, en la Suprema Corte, los precedentes. Los precedentes
incluso los ministros no están obligados a utilizar sus propios precedentes en las revisiones. No están obligados. Y peor aún, con estos cambios y estas modificaciones, llamémosle así, no tanto reformas, modificaciones que se le han hecho a la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional, sobre todo el 103 constitucional, que dice estrictamente que no hay amparo contra una reforma constitucional. Se trata de un derecho humano, una reforma constitucional. Se trata de un derecho humano, el que pueda estar de por medio en esa reforma constitucional. Se puede dar la modificación y que el juez no la pueda interpretar o que el juez no pueda aplicar el criterio. Sí, desafortunadamente sí. El mecanismo se ha ido reduciendo esa posibilidad de poder llevar a cabo esa defensa del derecho fundamental. Hasta ahí podemos llegar los juristas, los abogados postulantes. No. Podemos apelar al derecho convencional, que eso es, muchos jueces federales, fíjense bien, muchos jueces federales atienden al derecho convencional, pero muchos jueces federales simple y sencillamente se apegan ¿a qué? A lo que la Constitución establece y nada más. Y hay una infinidad de ejemplos que yo les pudiera dar y de casos que desafortunadamente para mucho mexicano, con las medidas cautelares, que por supuesto, evidentemente, en la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, hay una falta de ese derecho, una violación, por así llamarlo, al derecho de la presunción de inocencia. Y nos remontamos a 1813, 1814, con la primera constitución de este país, que yo sigo, que fue vigente, pero eso es otro tema. Que el tercer derecho era, el tercer derecho humano importante y fundamental implícito en esa constitución era la presunción de inocencia. Que hoy por hoy, pues claramente, ¿es ilegal en este país? No. ¿Es constitucional? Sí es constitucional. ¿Se puede interpretar por los jueces? Hasta antes de la reforma, muy posiblemente. Pero con esa palabrita que le pusieron en la reforma del artículo 103 de la Constitución y a su ley reglamentaria, que es la ley de amparo, pues no, porque ya es explícito que ante una reforma constitucional no se puede interponer un juicio de amparo. Ya no me extiendo más porque sí quisiera darle un tiempo muy valioso a los siguientes ponentes para que nos enriquezcan con su conocimiento y con su investigación científica del derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Y por supuesto, siempre es muy importante contar no solamente con las palabras, el conocimiento, las ideas de un solo maestro, de un solo catedrático, y esa es la finalidad de tener estos foros donde diversos ponentes con ideas y experiencias distintas desde sus ámbitos académicos, dirían desde su horizonte cultural e ideológico, les dan a ustedes otras ideas, otras perspectivas respecto de este tema. Y bueno, me da mucho gusto poder presentarles a ustedes al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde desarrolla labores de investigación y docencia en el área del derecho constitucional y la teoría del derecho.
Cuenta con una amplia trayectoria académica en el estudio del constitucionalismo, la teoría del Estado, la democracia constitucional y el derecho electoral, temas sobre los cuales ha impartido cátedra en programas de licenciatura y posgrado, además de dirigir y evaluar múltiples trabajos de investigación jurídica. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos libros y artículos especializados, entre los que destacan obras sobre el derecho constitucional, sistema electoral y teoría del Estado, consolidándose como uno de los juristas mexicanos con mayor producción académica en estas áreas. En el ámbito público, se ha desempeñado como consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral, ha sido diputado federal en la 16 legislatura, diputado constituyente en la Ciudad de México, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, participando activamente en la discusión de temas constitucionales, electorales y de control del poder público. Su trayectoria académica, institucional y de investigación lo posiciona como una de las voces relevantes en el análisis crítico del constitucionalismo contemporáneo y del sistema democrático mexicano, además de haber sido orgullosamente mi maestro. Un gran aplauso al maestro. Muchas gracias por esa presentación, el maestro Marco Madrigal. Es un placer estar esta tarde en compañía de la doctora maestra, próxima doctora, la maestra Lourdes Ojeda, desde luego del doctor Sergio Márquez Rábago, viejo conocido, ¿no? De aquí de la facultad y de muchas actividades, y desde luego Marco y la presencia de todos ustedes esta tarde. Déjenme en unos minutos, espero no cansar mucho, no quiero ocupar mucho tiempo, ¿no? Pero voy a empezar con un ejemplo para que se aprecie. A veces no apreciamos la importancia que tiene la interpretación. Ya la maestra Ojeda, el doctor Márquez Rábago explicaron la importancia que tiene, no solamente jurídica, sino política, social, ¿no? El ejemplo que les voy a poner tiene que ver con algo que me ocurría en mi vida personal, en mi vida familiar. Cuando yo tuve hijos adolescentes de 14, 15 años, que los tuve, bueno, pues mis hijos me decían: papá, ¿cuál es la regla para llegar a la casa en la noche, los fines de semana? Y yo decía: la regla, la norma, el legislador dice que debes llegar pues antes de las 12 de la noche, ¿no? Esa regla, bueno, era bastante conservadora. Aquí ya se están riendo de mi regla, ¿no? Porque decía que hasta las 12. Si no llegas a las 12, ya no puedes entrar, te vamos a cerrar la puerta, te vas a quedar afuera, ¿no? Pero esa regla que yo imponía como pater familia, muy autoritario, muy patriarcal, era una regla que después era interpretada. Era una regla que interpretaba mi esposa con mis hijos, y decía: no, los hijos eran como los postulantes, decía la maestra Ojeda. Y decían: oye, mamá, pero es que me voy a quedar más tiempo después de las 12 porque voy a estar con mi amiga o con mi amigo. Ustedes conocen a la familia, pues me puedo quedar hasta el día siguiente. Y entonces mi esposa, mediante interpretaciones, comenzaba a establecer pues matices, excepciones, y pues modificaba totalmente la regla que había elaborado el legislador, ¿no? El legislador autoritario, pater familia, que había dicho a las 12. Ella modificaba la regla mediante la interpretación a pedido de los postulantes, que eran mis hijos. Bueno, eso pasa con las normas jurídicas. El legislador pues elabora un código, una reforma a la legislación administrativa, penal, civil, lo que ustedes quieran, incluyendo a la Constitución. Y después viene el intérprete, y como se dijo aquí por el doctor Márquez Rábago, pues ese intérprete es el alfarero, el arquitecto, el que pues extiende la norma, la restringe, pues dependiendo de las circunstancias del caso. Yo no digo que la interpretación sea necesariamente autoritaria, ¿no? Hay interpretaciones, desde luego, que pueden ser justificadas mediante la argumentación. Entonces, esta es la importancia que tiene. Imagínense mi ejemplo familiar trasladado al Estado,
a las autoridades, a la vida del país, a la economía, a la vida de los partidos, de las universidades, de lo que ustedes quieran, de los equipos de fútbol, ¿no? Entonces, el legislador puede hacer normas, aprobarlas, expedir códigos, y vendrán los tribunales y establecerán matices, excepciones, significados que el legislador no previó. La interpretación es una noticia teórica. Ustedes seguramente llevan clase en la licenciatura de argumentación, creo que sí llevan, y de lógica. No sé si sea optativa o sea obligatoria la materia, pero creo que hay una materia en la licenciatura. Saben todos los que han tomado esa materia o que imparten esa materia, que la interpretación tiene que ver con el significado de las normas, de los hechos, de las pruebas. El famoso García Maínez, el profesor emérito tan importante que tuvo esta universidad, el doctor García Maínez, decía que era desentrañar el significado. Pues sí, esa es una postura sobre la interpretación. Otra kelseniana dice es atribuir, otorgar significado. Pero bueno, la interpretación tiene que ver con el significado de las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? El doctor Márquez Rábago ponía algunos ejemplos sobre la educación pública, ¿no? ¿Qué significa que la Constitución reconozca en el artículo 3 la educación pública? ¿Hasta dónde llega ese significado? ¿Puede llegar a la educación universitaria, a la educación de posgrado o no? Eso, bueno, es un ejercicio de interpretación. Se le dan significados a ese principio o a ese derecho humano a la educación por parte del intérprete. Entonces, interpretar es conferir, atribuir un significado a las normas, a los hechos, a las pruebas. Es cierto que no todos los significados valen lo mismo. A veces tenemos una norma, ¿no? Yo en mi vida profesional he tenido problemas de interpretación, he vivido problemas de interpretación. Recuerdo mucho, esto es una anécdota que les cuento era el año 97, 1997, algunos de ustedes, bueno, son demasiado jóvenes, no habían seguramente nacido, y si habían nacido, pues eran unos niños o niñas, pues unos cuantos años de edad. En ese año 97, un señor que era gobernador, yo era funcionario electoral en aquellos años, que era gobernador del estado de Guanajuato, decidió iniciar su campaña por la presidencia. Pero en esa época la ley electoral, a diferencia de ahora, no regulaba las precampañas. Y entonces había una discusión interpretativa en el IFE, en el antiguo IFE o INE. Y decía, bueno, no está regulada la precampaña, ¿qué debemos hacer? Entonces, una postura de significado decía, bueno, el principio de legalidad dice que lo que no está prohibido está permitido. Y como no hay una ley que prohíba a los candidatos iniciar antes de tiempo, antes del periodo de campañas, pues no está prohibido, no hay una sanción, no hay nada. Entonces puede el señor Fox pues, hacer actos que se llaman ahora en la ley, que antes no estaba regulado así, precampaña. Ese era un significado. Pero otro significado que dábamos otro sector, decíamos, no, eso no puede ser, porque si alguien empieza muy temprano a hacer campaña o precampaña, aunque eso no esté regulado, va a vulnerar un principio de la Constitución, del artículo 41, que es el principio de equidad. Si unos empiezan antes que otros, no hay igualdad de oportunidades. Y el artículo 41 de la Constitución señala que para que una elección sea constitucional, válida y democrática, válida en términos jurídicos, y democrática en términos políticos, pues deben los contendientes, candidatos, partidos, tener igualdad de oportunidades, por lo menos aproximada. Si no hay igualdad de oportunidades, no se respeta la Constitución, no se respeta la equidad del artículo 41, ni se respeta el principio democrático. Entonces, ven ustedes, ahí había dos significados. Al final, pues prevaleció el punto de vista de lo que era la mayoría, lo no regulado, lo no prohibido está permitido, y dejaron a Fox 3 años antes que todos los demás haciendo campaña, y desde luego ganó las elecciones
en el año 2000. Entonces, los significados son muy importantes, ¿no? Otro caso el primer caso que llevé como abogado, como litigante en materia civil, era un caso de divorcio necesario. Había causales en aquellos años. Les estoy hablando de los años 70. Voy a hablarles además de una sociedad conservadora, Querétaro. Estoy hablando del año por ahí 79, 80. Yo estaba terminando la carrera de abogado y una señora me planteó un asunto. Me dijo, oiga, mi marido me engaña, me quiero divorciar de él. Oiga, señora, pues la causal que actualiza la conducta de su marido es la causal de adulterio. Yo encantado, ya gané. Y tenemos pruebas, sí, mis hijas vieron a mi marido, mis hijas mayores de edad, engañándome. Mire, tenemos una tienda y en la trastienda me engaña, ahí hay un catre y mis hijas lo han visto. Las hijas tienen circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión, todo. Estaba todo, no había problema de prueba, no había problema. El señor tampoco tenía como muchas ganas de pelear. Pero había un problema en ese caso. El problema es que el Código Civil de aquella época decía son causales de divorcio, el adulterio, pero después no decía qué era el adulterio. Entonces el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, repito, una sociedad muy conservadora, ojo, finales de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, había dicho para que haya adulterio, la infidelidad tiene que ser heterosexual. Si la infidelidad es homosexual, eso no actualiza la causal de adulterio. Entonces, imagínense mi temor. No, pues ya perdí. Con ese criterio, con ese significado de adulterio que está estableciendo el Tribunal Superior de Justicia, pues ya perdí. Afortunadamente tuve suerte porque habían nombrado a una jueza de lo familiar, o mujer, que entendió el asunto, una jueza joven, muy preparada, y dijo, no, aquí pues desde luego hay una infidelidad, hay una violación al deber de fidelidad que se deben los cónyuges y determinó el divorcio necesario. Entonces, todos los días los tribunales mexicanos, las autoridades administrativas, pues tienen una gran cantidad de problemas de interpretación. ¿Qué significa la norma? ¿Qué significa el principio? Me acaban de invitar, el principio de laicidad. Cuando la Constitución dice en el artículo 40, el Estado mexicano es laico. ¿Qué significa eso? ¿Es la separación de la Iglesia o el Estado? ¿O se debe perseguir el fenómeno religioso? ¿O las iglesias y los creyentes deben tener, como en Italia, como en España, como en Alemania, protegido su derecho a la libertad religiosa? ¿Qué debemos entender por laicidad? ¿Qué debemos entender por república? En fin, por soberanía popular. Por federalismo, cuando hay distintos modelos de federalismo, cooperativo, dual, en fin, casi todo el derecho pues es susceptible de interpretación, de conflictos interpretativos de significado. Es verdad que hay un viejo principio latino que dice in claris non fit interpretatio, ¿no? Ante la claridad de la ley no cabe interpretación, pero basta que alguien diga, el actor o el demandado o un juez, pues para mí significa esa ley otra cosa, aunque para usted está muy clara, para mí no está clara, y ya tenemos un problema de interpretación. Entonces, esto es muy importante. La interpretación, desde luego, pues da poder al que la realiza, a mi esposa en la casa, al juez Gómez Fierro, ¿no? Al juez Gómez Fierro, que era este juez que en contra de la ley reglamentaria del artículo 105, concedía suspensiones que estaban prohibidas en contra de las leyes con efectos generales en las acciones de inconstitucionalidad o en las controversias. Y concedía las suspensiones con efectos generales. Y eso estaba prohibido expresamente en la ley reglamentaria, bueno, sigue estando prohibido en la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución. Ahora, hablando de la Constitución, voy a ir más rápido. Hablando de la Constitución mexicana, la interpretación constitucional, sí es verdad que hemos copiado mucho, como explicó muy bien el doctor Márquez Rábago, al sistema constitucional de los Estados Unidos, en muchos de sus elementos, en el sistema presidencial, en el Estado federal
que hoy nos rige, en fin, en muchos elementos institucionales y jurídicos. La Constitución mexicana, pues no digo que sea una copia total, pero sí está muy influida por la Constitución de los Estados Unidos, como también está muy influida, por lo menos las primeras constituciones, la del 24, de 1824, por la Constitución de Cádiz. Pero en este asunto de la interpretación, aunque nos hemos ceñido en parte al derecho norteamericano, hay diferencias muy interesantes. No siempre, esto es un dato que quiero que tengan registrado, fueron los tribunales los que interpretaban la Constitución. Si ustedes van a revisar en este momento, o la pueden ver en internet, la Constitución de 1824, lean su texto, en los artículos finales, van a encontrarse algo extraordinario, que van a decir, ¿por qué era esto? En la Constitución de 1824 se preveía que la interpretación constitucional la realizaba el Congreso. Fíjense, el Congreso, no los tribunales, no los tribunales. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX el principal actor o institución responsable de la interpretación era el legislativo. Vivíamos en la época de la exégesis, de la voluntad del legislador. La exégesis fue una escuela francesa muy influyente en España, en Portugal, en Italia, desde luego en Francia y en América Latina. En el siglo XIX el actor central de la interpretación era el poder legislativo y no el judicial y no el ejecutivo. Claro, eso se fue transformando. Eso se fue transformando conforme el proceso de codificación en México, sobre todo en la segunda mitad del XIX, que ese poder que tenía el legislativo para interpretar se le fue cediendo al judicial, ¿no? Y en el siglo XX eso está muy claro. En el siglo XX, ya con la influencia de la teoría kelseniana y posteriormente de la teoría hartiana, pues son los jueces los que interpretan, ¿no? Eso es lo que dice Hart, lo que dice Kelsen, lo que todos nosotros sabemos. Pero sí hay algo muy interesante que hay que precisar, que aquí tanto la maestra Ojeda como Márquez Rábago, el doctor Márquez Rábago, señalaron. ¿Qué pasaba con la interpretación en México? Alguien hasta dio creo que la fecha, la dio Márquez Rábago, antes del 10 de junio de 2011. ¿Saben cómo era la interpretación cuando yo me gradué de abogado? A principios de los años 80 del siglo pasado. ¿Cómo era la interpretación? Yo trabajé en juzgados civiles, yo fui mecanógrafo, proyectista de primera instancia, proyectista de segunda instancia, juez interino en materia civil de primera instancia. ¿Cómo era la interpretación? Era una interpretación pues legalista, se favorecía el método gramatical. Y esto no era malo porque se estaba cumpliendo con el artículo 14 constitucional. Si ustedes van al artículo 14, ¿qué dice? La interpretación en materia civil se hará conforme a la letra. Y luego agrega, su interpretación jurídica. Y ya falta a los principios generales del derecho. Pero bueno, se pensaba por la cultura jurídica dominante, legalista, positivista, tradicional, que el método de métodos de interpretación era el método gramatical. ¿Qué dice? Si no dice ahí, pues no. Entonces hay que acudir a los métodos de interpretación de los que habló el doctor Márquez Rábago, pues el método genético, que es la voluntad del legislador, el método sistemático, el método teleológico, que toma en cuenta los fines de la norma, los bienes jurídicos, el método comparado, el histórico, los argumentos jurídicos especiales, el argumento a contrario, reducción al absurdo, el argumento analógico, ¿no? En caso de laguna. En fin, había una cantidad de métodos, pero era una interpretación muy ceñida. En esa época, cuando yo era estudiante de Derecho, cuando me egresé de la universidad, pues la Constitución, también lo dijo Márquez Rábago, no era una norma, no era una auténtica norma, era un documento político. Se usaba para los discursos, pues el Día de la Bandera, el natalicio de don Benito Juárez, en fin.
Los tribunales, por ejemplo, los tribunales de la Ciudad de México, de los estados de la República, no interpretaban ni aplicaban el derecho tomando en cuenta la Constitución. Se interpretaba la ley, se tomaba en cuenta la jurisprudencia, a veces se tomaba en cuenta la doctrina y hasta ahí se llegaba, hasta ahí se llegaba. Yo me acuerdo como proyectista de sentencias, pues yo tenía mi código de procedimientos, mi código sustantivo, adjetivo, mi jurisprudencia y mi doctrina, ¿no? Y con esos elementos, pues yo proyectaba las resoluciones interlocutorias o definitivas. Era una interpretación muy restringida, era una interpretación, para utilizar pues lo que se ha señalado aquí o vislumbrar lo que se ha señalado aquí por los ponentes que me precedieron en el uso de la palabra, debo decir que era una interpretación que no generaba ningún problema político. No había un juez Gómez Fierro, y si había un juez Gómez Fierro, pues lo destituían, en fin, en esa época tampoco había consejos de la judicatura u órganos de administración judicial, simplemente lo destituía. Era una interpretación muy ceñida a la ley, a la jurisprudencia y a la doctrina. Ese modelo, que estuvo en vigor hasta el 10 de junio de 2011, termina con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Porque si ustedes revisan la reforma en materia de derechos humanos, que modificó un buen número de preceptos de nuestra Constitución, pero no revisen todos, revisen solamente el artículo primero, que es vigente derivado de esa reforma constitucional. Vean, compárenlo, por ejemplo, con el artículo 14, que habla de los métodos de interpretación en materia civil y penal, y se van a dar cuenta en el artículo primero nuevos métodos interpretativos. El primer párrafo, esta Constitución y los tratados en materia de derechos humanos. Es decir, estableció el párrafo primero del artículo primero de la Constitución que la Constitución y los tratados tienen la misma jerarquía, ¿no? Salvo que la Constitución contenga disposiciones en contrario. Pero eso era algo que antes no existía. Los tratados en México, cuando yo estudiaba como ustedes la licenciatura o hasta cuando hacía yo el posgrado, pues tenían una jerarquía, tenían la jerarquía de la ley federal, ¿no? Por ahí a finales de los años 90 hubo una sentencia de la Suprema Corte que dijo, ciertos tratados pueden tener una jerarquía superior a la ley. Pero eso fue en el año 98 o 99, cuando por primera vez la Corte le da una jerarquía a un tratado superior, un tratado de la OIT, una jerarquía superior a la ley. Antes los tratados tenían la jerarquía de la ley. Entonces, ¿por qué es importante hoy el párrafo primero del artículo primero de la Constitución? Porque es el fundamento de lo que hoy llamamos bloque de constitucionalidad. La resolución del expediente Varios 912-2010, el caso Radilla, ahí se dice, hay un bloque. Ese bloque no es la Constitución, es el bloque, es la Constitución más los tratados en materia de derechos humanos. Hoy me diría alguno de ustedes, muy buen estudiante o muy buen estudiante, me diría, no, profesor, también los criterios de la Suprema Corte y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo eso es el bloque, ¿no? Pero también después en otra resolución de la Corte, tiempo después, meses después, la contradicción de tesis 293-2012, ¿qué dijo la Corte? No solamente hay un bloque, hay un parámetro de regularidad constitucional. Hay que juzgar tomando en cuenta un juez civil, penal, una autoridad administrativa, deben resolver tomando en cuenta la Constitución, los tratados, las sentencias de la Corte Interamericana, etcétera. Todo esto de la convencional, el parámetro de regularidad constitucional y convencional, totalmente nuevo en el derecho mexicano. Abrió las fronteras de la interpretación, de la argumentación. Luego vamos al párrafo segundo del artículo primero. ¿Qué dice? La interpretación se hará conforme. ¿Conforme a qué? A los tratados. Y se utilizará el principio pro persona. Se resolverá maximizando los derechos de las personas. Es algo muy importante. El párrafo tercero del artículo primero. Los principios de interpretación de los derechos humanos son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad.
¿no? Son armas poderosísimas para ampliar el significado de la Constitución. Luego viene el párrafo 5 del artículo 1, cuando habla de la dignidad. Pues el fundamento de los derechos, ¿cuál es? Lo que enseñamos en la dignidad humana. Imagínense lo que significa la dignidad humana y lo que puede significar a ojos de un intérprete constitucional, de un juez, de un magistrado, de un ministro o una ministra de la Suprema Corte. Bueno, así estaba todo, parecía que iba maximizando los derechos humanos, lo explicó la maestra Ojeda, la influencia del Poder Judicial iba increciendo, ¿no? Iba aumentando. La Corte, pues fíjense lo que llegó a hacer la Corte. La Corte llegó en esa contradicción de tesis 293-2011 a decir que había una nueva fuente del derecho en México, como si, no sé si esto les impacte, como si fuese el constituyente originario o el poder revisor de la Constitución. Dijo, esa nueva fuente del derecho son las sentencias de la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya sido parte. La Corte no fue el constituyente permanente vía el 135, no fue un constituyente originario, fue la Corte el que incorporó una nueva fuente del derecho en el derecho mexicano. Las sentencias de la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no sea parte, son fuente del derecho en nuestro país. Algo, bueno, que en las épocas en que yo terminé la carrera de licenciado en Derecho, eso ni por asomo hubiera hecho la Corte. Luego, ¿qué más ha hecho la Corte? Ha creado nuevos derechos. El derecho al mínimo vital lo creó la Corte. Ha reconocido principios, el principio al libre desarrollo de la personalidad. En fin. Bueno, y ya llegamos a la cuarta transformación, y con esto voy a terminar. Llegamos a la cuarta transformación. ¿Y qué pasó? Bueno, pues la Corte empoderada, con todo este arsenal de instrumentos, de nuevos métodos, el método de la proporcionalidad o la ponderación, el método de la razonabilidad, el método del contenido esencial, métodos de los que no habíamos oído antes en el derecho mexicano, que confieren a la Corte poderes extraordinarios de interpretación. Pues esa Corte comenzó a hacer cosas que molestaron al poder en turno. Oye, te invalido tu plan B en materia electoral porque incumpliste el procedimiento parlamentario. Oye, esta reforma que realizaste en materia de Guardia Nacional para que la Guardia Nacional dependa del Ejército y no sea una autoridad civil, te la voy a declarar o te la pretendo declarar inconstitucional. Y así comenzó una serie de decisiones. Vamos a declarar inconvencional el párrafo 2 del artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, porque es contraria a sentencias de la Corte Interamericana previas y casos donde el Estado mexicano ha sido condenado, como el caso García Rodríguez. Te lo voy a invalidar. Bueno, no se atrevió a hacerlo, pero estuvo a punto de hacerlo. Entonces, pues esto fue un factor, desde mi punto de vista. No está explicitado claramente en la exposición de motivos de la reforma judicial, pero si a mí me preguntan por qué se dio la reforma judicial, yo estimo que una de las razones fundamentales de la reforma judicial fue esta: el gran poder interpretativo de los tribunales federales, la existencia de jueces como Gómez Fierro, algunos ministros de la Corte, etcétera. Entonces, ¿en qué momento estamos? Hoy estamos en un momento muy importante, un momento donde parece que el péndulo viene de regreso para restringir el poder interpretativo de los tribunales. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque como se advertía aquí por los ponentes previos, por el doctor Márquez Rábago y por la doctora Ojeda, la maestra Ojeda, la doctora Ojeda, pues esto puede tener consecuencias de restricción a derechos fundamentales y de restricción a principios democráticos. Pero sí hay una tendencia a decir debe haber límites. Vean lo que dice, por ejemplo, el artículo, es uno, ya lo dijo también en materia de la reforma de supremacía constitucional,
para que no proceda el amparo, ni la controversia, ni la acción contra reformas constitucionales. Tiene una norma más o menos como la que voy a leer. Esta es una norma que está en el decreto publicado en el Diario Oficial del 15 de septiembre de 2024 respecto a la reforma judicial. Fíjense lo que dijo el constituyente permanente. Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional, los jueces, deberán atenerse a la literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas, ¿no? Entonces, esta es la tendencia, a volver a la interpretación gramatical, a reducir los límites de la interpretación. Yo sé que esto no es posible, que no va a ser posible. La propia lógica del ordenamiento jurídico, la propia lógica de los casos que se plantean en los tribunales, va a ser imposible que los jueces del fuero común o del fuero federal pues se ciñan a la interpretación literal. Las circunstancias del caso van a obligar a la interpretación y también a la argumentación, que es la justificación de la interpretación. Pero ¿qué ocurrirá seguramente? En términos constitucionales, lo que yo preveo son nuevos diseños constitucionales. Es decir, ciertos casos donde el Congreso o el presidente proteste, decir, Corte, ten cuidado, eso no lo puedes hacer, te estás extralimitando. ¿Vas a determinar la inconvencionalidad de la prisión preventiva? No lo hagas. A ver, consúltalo con el Congreso de nuevo, o consúltalo con la sociedad. En algunos sistemas constitucionales, por ejemplo en Canadá, la Carta de Derechos del Canadá tiene una sección, la 33. Esa sección establece que el Parlamento canadiense, Canadá es un sistema parlamentario, puede decirle a la Corte Suprema, oye, Corte Suprema, estoy en contra de tu decisión, ya la asumiste, de acuerdo a esa Carta de Derechos, puede suspender la decisión de la Corte Suprema durante 5 años para comenzar a un tipo de diálogo, de deliberación sobre los sentidos constitucionales de la norma que la Corte Suprema piensa declarar constitucional. Entonces, yo creo que esas cosas las tendremos en México. Habrá mecanismos de diálogo entre los poderes para que no solamente la Corte tenga la última palabra, para que la última palabra sea una responsabilidad compartida con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, porque la última palabra es poder jurídico, pero también es poder político, poder social, poder económico. Y creo que también nuestra Constitución debería establecer un mecanismo cuando los poderes no se ponen de acuerdo en su interpretación para resolver lo que se llaman las crisis constitucionales. En México estuvimos a punto de tener una crisis constitucional con motivo de la reforma judicial, cuando eran todos estos amparos que se concedían suspensiones contra la reforma constitucional judicial. Si, por ejemplo, el ministro Pérez Dayán, que fue el que impidió que se reunieran los 8 votos en la Corte para que fuera procedente la inconstitucionalidad de la reforma judicial, pues eso hubiera provocado lo que se llama una crisis constitucional. Y una crisis constitucional, pues el legislativo iría por un lado, el judicial por otro, el ejecutivo. ¿Cómo se resuelve una crisis constitucional cuando los poderes no se ponen de acuerdo sobre el significado de las normas, sobre la interpretación? Desde mi punto de vista, la única manera de resolver una crisis constitucional, no sé si les va a gustar lo que voy a decir, me van a criticar seguramente por populista, pero lo voy a decir, es consultando al pueblo. No nos ponemos de acuerdo. La Corte dice que significa esto, el legislativo dice que significa esto, el ejecutivo. Tu pueblo, que eres el soberano, dime qué significa la norma. Entonces, resolver las crisis constitucionales a través de la consulta, lo que plantea un problema extraordinario. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que la última palabra la tendría el pueblo y no los tribunales. Muchas gracias, he terminado. Muy amables. No, al contrario. Pues no cabe duda que siempre seguimos aprendiendo de grandes juristas como los ponentes que nos acaban de ilustrar el día de hoy. Les damos
Un fuerte aplauso a nuestros ponentes y muchas gracias por su presencia.